Bienvenidos a esta clase sobre romanticismo. A fines del siglo XVIII nos encontramos con el surgimiento de una corriente artística que se basa en el individuo, en las emociones y en los sentimientos. Este movimiento influyó en la gran mayoría de las artes, como por ejemplo la pintura, la música y por supuesto la literatura. La corriente del romanticismo apostaba por una estética distinta, una filosofía nueva, una nueva manera de hacer y entender el arte. Recuerden que el movimiento anterior, el neoclasicismo, pertenecía a la Ilustración o siglo de las luces, un período en el que predominaba la razón y la imitación de los clásicos griegos. Como respuesta a este mundo tan pragmático va a aparecer el romanticismo, que defiende el yo subjetivo y la exaltación de las emociones y el mundo onírico. En Alemania, en 1770, va a surgir un grupo de intelectuales llamado Sturm und Drang, tormenta e ímpetu, liderado por Goethe. Este grupo, considerado prerromántico, defendía la libertad y los sentimientos y la ruptura del predominio de la mente y la razón como motor de la sociedad y del arte. Con la Revolución Francesa de 1789 se instalan las premisas de libertad, igualdad y fraternidad como lema de toda la época. Algunas características del romanticismo. El individualismo. El poeta expresa sus sentimientos, sus emociones y deja testimonio de la belleza efímera de la vida. La importancia de las emociones. No se trata de reflejar un mundo objetivo y real, sino de ofrecer una proyección de sus propios sentimientos en la obra de arte. Las creaciones románticas se pueden considerar un reflejo del interior de los poetas. La influencia de la naturaleza. El paisaje natural aparece en las obras artísticas totalmente teñido por el estado de ánimo del autor. Es decir, que si está triste, los paisajes que va a pintar o a describir estarán en comunión con esa emoción y sentimiento. Por lo tanto, la naturaleza ya no se va a presentar de modo objetivo, sino que siempre pasará por el filtro de la emoción del artista, que la va a modelar con sus propios sentimientos. La rebeldía. El artista romántico era un ser incomprendido y rebelde contra la sociedad. Vivía apartado del mundo, ya que sentía que nadie podía comprender su sensibilidad y que todo el mundo podía hacerle daño. No vivía de acuerdo con ninguna regla social y solo se dejaba llevar por sus sentimientos y deseos. Aparece la noción de genio creador superior a los demás. Pesimismo. A esta crisis de valores del siglo XIX se le va a llamar el mal del siglo, una tendencia general de pesimismo, decadencia y melancolía. El romántico vive con una hipersensibilidad que le impide ser feliz. Está rodeado de tristeza, tragedia y apatía. Libertad, ansia de libertad. Otra de las características del romanticismo literario es que los artistas con sus obras buscan la libertad de expresión, de sentimiento y de comunicación. No siguen las normas sociales ni las premisas académicas, se dejan llevar únicamente por sus emociones y están en constante búsqueda de esa libertad creadora. En esta época surgen las revoluciones americanas. La exaltación de la imaginación y la fantasía. El romántico evoca situaciones y escenas que parecerían sacadas de cuentos de hadas. Durante este periodo se potencia la magia,
el esoterismo, la fantasía, los lugares exóticos y la imaginación. Hay una búsqueda de la soledad como enfrentamiento con la sociedad y prefieren los lugares y las situaciones lúgubres, solitarias, tristes, como los cementerios, las tumbas y los paisajes desolados. Los temas principales del romanticismo. Las leyendas. Se revisan las tradiciones y el folclore propio de cada región. Se vuelven a recuperar mitos y leyendas que hablaban de héroes, de reyes y caballeros medievales. El amor. No se trata del amor positivo y feliz, sino más bien del amor trágico, el amor imposible, el amor idealizado que no puede ser correspondido o que no tiene final feliz. La muerte. La sombra de la muerte y la presencia de la muerte como una manera de alcanzar la liberación y de poner fin al sufrimiento humano es una de las constantes literarias de los textos románticos. De hecho, muchos artistas del movimiento se suicidaron o vivieron al filo de la muerte porque les atraía el mundo oculto y lo desconocido. La religión. Lo más habitual en estos textos es la confrontación con la divinidad o con Dios para pedirle explicación sobre el sufrimiento y el dolor en el mundo. Temas sociales o políticos. Recordemos que este movimiento potenció el auge del nacionalismo. Los autores buscaban la liberación de los pueblos y de sus habitantes, denunciaban el absolutismo y defendían la idea de un mundo libre y justo. En esta época se dan las revoluciones, principalmente las americanas. También se ponen como temas lo grotesco, lo horrible y lo que provoca terror y todas las emociones que superan al hombre, la soledad, la tristeza o el deseo de morir. Algunos de los recursos estilísticos. Hay abundante uso de la retórica y el simbolismo. Hay uso de las exclamaciones y las preguntas retóricas sin respuesta. Hay uso de metáforas muy complejas. Se usa o se combinan versos cortos y largos y se mezclan las diversas métricas en un mismo poema, como por ejemplo el romance, la canción, la silva o el soneto. Hay influencia del esoterismo y de lo exótico. Hay un estilo exaltado, pasional y con muchos recursos literarios. Algunos autores del romanticismo, como ya dijimos, Goethe o Goethe es un romántico alemán, líder del movimiento prerromántico. Fue uno de los autores más importantes en la literatura universal. Sus obras fueron muy imitadas por los autores de la época y sirvió de inspiración para autores de todas las épocas. Las obras más destacadas de Goethe fueron Las desventuras del joven Werther y El Fausto, la historia en donde un poeta le vende su alma al diablo. Victor Hugo fue un romántico francés. Escribió algunas de las obras de mayor éxito del romanticismo, como es el caso de Los Miserables, una pieza que actualmente sigue siendo muy reconocida y se han creado espectáculos musicales y películas en el cine. Algunos poetas ingleses como John Keats, Lord Byron, Wordsworth, Coleridge, William Blake y Percy B. Shelley. Alexander Dumas escribió las obras tan conocidas como Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo.
Algunas autoras inglesas de gran prestigio fueron Jane Austen, con Sensatez y sentimientos, Orgullo y prejuicio, y Emma, Persuasión, entre otras grandes obras del romanticismo. Las hermanas Emily y Charlotte Brontë escribieron Cumbres borrascosas y Jane Eyre, entre otras. Un gran romántico americano estadounidense fue Edgar Allan Poe, quien se hizo conocido por su gran maestría a la hora de crear cuentos de terror y por cultivar la novela gótica. Los cuentos fueron publicados en narraciones extraordinarias. Entre ellos está El gato negro, El pozo y el péndulo o El corazón delator. También tenemos una gran autora inglesa, Mary Shelley, quien escribió Frankenstein o El moderno Prometeo. Con esta autora en particular podemos contar la anécdota que se habían reunido en un castillo de las afueras de Londres con Lord Byron, Percy Shelley y Mary Shelley, que eran un matrimonio, y su amigo Polidoro, quienes en una noche tenebrosa decidieron contar algunas historias, crear historias lo más terroríficas que se pudieran. De allí surgió la idea central de Frankenstein, que se dice que Mary la escribió en una noche y Polidoro escribió El vampiro, que sería el iniciador de la novela gótica con vampiros como por ejemplo Drácula. Por último vamos a nombrar a el romántico español Gustavo Adolfo Bécquer. El romanticismo en España fue un movimiento artístico que fue bastante tardío. El autor, Bécquer, consiguió el reconocimiento literario una vez que ya había fallecido, que se publicaron sus obras más importantes, Rimas y leyendas. Hoy en día, este es uno de los autores indispensables del romanticismo, por haber creado un lenguaje poético sencillo, directo y emotivo. Aquí les dejo algunas recomendaciones para que vean películas basadas en la vida de algunos autores románticos o en sus obras, como sucede con la película Mary Shelley, que cuenta la historia de Mary y de Percy, que es su marido, y Frankenstein, que es justamente su obra más importante. Tienen un montón de adaptaciones en el cine. Sensatez y sentimientos, Orgullo y prejuicio, Jane Eyre y Cumbres borrascosas pertenecen a autoras inglesas románticas. Los Miserables es de Víctor Hugo y tiene varias adaptaciones en el cine, y les recomiendo esta que es un musical. Y por último, Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, es una adaptación de una obra romántica que la hizo el director conocido Tim Burton. Aquí los dejo con algunos autores como Bécquer, Keats, Byron, Jane Austen y las hermanas Brontë para que se animen a leer y seguir leyendo a todos los románticos.